Hola, Dios le bendiga, bendiciones, bienvenidos a Conexión Divina, el canal de la bendición. Le damos gracias a nuestro Dios por su misericordia, por sus bondades infinitas. Gracias al don glorioso que nos permite estar un día más llevando a cabo un programa. Mis amados hermanos, una vez más, gracias a ustedes por recibirnos en sus hogares, por permitirnos llegar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en el lugar donde usted se encuentre. Que la paz de Dios, que el poder de Dios esté obrando en su vida para la gloria de su nombre. Vamos a establecer el fundamento bíblico en este momento para llevar a cabo la reflexión de la palabra de Dios. Está establecido en el libro de Marcos, el capítulo 9, el verso 23. Damos lectura a la palabra de nuestro Padre en el nombre de Jesús, Santo Hijo. Dice la Escritura, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. El tema en este momento de la reflexión es, vamos a hablar sobre los milagros de Dios. ¿Por qué es tan importantes los milagros de Dios, mis amados hermanos? Los milagros de Dios es la intervención divina de Él. Es la demostración de su presencia, de su poder real, manifestando, revelándose a nosotros los seres humanos. Cuando hablamos de milagros, mis amados hermanos, estamos hablando de un hecho de la intervención de nuestro Dios a favor de alguien, pero que este milagro que es sobrenatural porque no es terrenal, es divino, es la intervención. Por eso estamos hablando de los milagros, que es una intervención divina de Dios, que no tiene participación ningún ser humano en ella. Entonces, cuando Dios hace un milagro, en nosotros va a causar motivo de admiración, de sorpresa. Y el milagro, mis amados hermanos, es la demostración de que Dios existe, que Dios es real, que Dios es verdadero. Por eso estamos hablando de las intervenciones de vida en cada época, en cada tiempo, que Dios en su misericordia se manifiesta realizando y manifestando su poder, que nosotros lo conocemos como milagros. Entonces, mis amados hermanos, en este momento quisiera compartirte 6 pasos, 6 características, 6 prácticas, cómo nosotros debemos tener o qué tenemos que tener nosotros para recibir un milagro. Número 1, mis amados hermanos, es que los milagros de Dios, o sea, la intervención de Dios, para que Dios intervenga a favor de nosotros, tenemos que el primer paso es pedirlo. Mateo capítulo 9, el verso número 27, vamos a utilizar mucho lo que es la escritura, porque la escritura es el fundamento. Mis amados hermanos, Mateo capítulo 9, el verso 27, dice la escritura, al verso 30, dice la escritura, mis amados hermanos, Mateo capítulo 9, el verso 27 al verso 28, dice: pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Notemos algo muy importante, que para nosotros recibir o ver la intervención de Dios en nuestras vidas, número 1, el primer paso es que nosotros tenemos que pedir la intervención de Él. Y aquí tenemos un ejemplo. Dice la escritura que los ciegos se le acercaron y le pidieron. Mis amados hermanos, siempre he dicho y siempre relato y siempre estoy afirmando que la escritura está llena de personas que recibieron milagros, las intervenciones divinas, porque ellos buscaron, porque ellos la pidieron. Entonces, mis amados, está establecido. Jesús dijo: el que pide recibe, el que toca las puertas se la abrirán, el que busca, y este es un principio que está de acuerdo al reino y a la manifestación de su presencia. Entonces, para nosotros recibir un milagro, para nosotros ver la intervención divina de Dios, el poder sobrenatural a favor de nosotros, número 1, nosotros tenemos que aprender a pedir. Pedir es un paso importantísimo, indispensable, es una práctica, es un requisito para ver los milagros de Dios. Tenemos que comenzar a pedirlo y tenemos que comenzar orando, a mis amados hermanos. El pedir es algo que nosotros necesitamos todos los días, a cada momento, estar orando, estar pidiendo a nuestro Dios, para que Dios en su misericordia manifieste su poder y nos bendiga, intervenga. ¿Por qué necesitamos la intervención de Dios? Porque necesitamos hablar de un milagro, o sea, que nuestro poder sobrenatural, nuestras capacidades naturales no pueden, mis amados hermanos, poder alcanzarlo. Por eso necesitamos la intervención de Dios en cada etapa de nuestras vidas, en cada circunstancia. Entonces nosotros, para recibir un milagro, nosotros tenemos que aprender a pedir, y es tocar todos los días: Señor, necesito que tú me ayudes. Señor, necesito que tú intervengas. Señor, ayúdame con esta dificultad, con este problema, con esta necesidad. Ayúdame con esta crisis. Padre, haz un milagro en mi vida, haz un milagro financiero, haz un milagro en mi salud. Señor, toca, Dios mío, yo sé que tú tienes el poder para sanarme, yo sé que tú tienes el poder para restaurar mis órganos, yo sé que tú tienes el poder para abrir las puertas, para darme fuentes de ingreso. Dios tiene el poder pero para que nosotros podamos recibir un milagro, que es la manifestación del poder de Dios, nosotros tenemos que pedir. Si nosotros no pedimos, no recibimos, amados hermanos, porque el maestro enseñando lo dijo: el que pide, recibe. Paso número 2, para recibir un milagro,
es que se los debe, mis amados hermanos, buscar. Mateo capítulo 9, verso 18. Dice la escritura, amados hermanos, que en ese momento, dice, mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y ella vivirá. Recuerde lo que le dije, el primer paso para recibir un milagro es pedirlo. El segundo paso para recibir un milagro es que nosotros tenemos que buscarlo. El que pide recibe, el que busca halla. Tenemos que buscarlo. Y para recibir un milagro tenemos que buscar a la persona indicada, en el momento indicado, en el lugar correcto. Y el lugar correcto para recibir un milagro es Dios. Dios es el que puede intervenir con su presencia, con su poder y manifestar su poder glorioso. Entonces Él nos sorprende a nosotros, pero nosotros tenemos que pedirlo, nosotros tenemos que buscarlo, y hay que buscarlo, mis amados hermanos. Los milagros para recibirlo se los pide, pero los milagros para recibirlo tenemos que buscarlo. Hay que buscar a Dios, hay que buscarlo. Recuerda algo muy interesante, el verso 20 en adelante dice la palabra que había una mujer que estaba padeciendo de flujo de sangre por muchos años, y el libro de Lucas registra que ella había gastado todo lo que tenía en muchos médicos. Amados hermanos, cuando una persona está que necesita un milagro, va buscando donde sea, no importa dónde los medios, pero va. Si tiene que viajar, viaja. Si tiene que invertir dinero, va, invierte, porque necesita un milagro. En este caso, recordemos, le estamos hablando sobre la mujer que padecía flujo de sangre, que estaba necesitada de un milagro, pero ella escuchó que el maestro iba pasando por ahí. Ella escuchó que el Jesús era aquel que hacía milagro, iba pasando. Por eso ella dice, dentro de sí pensaba y decía, si solamente yo tocara, si solamente yo toque el borde de su mano, quedaré sana. Los milagros para recibirlos, los milagros para verlos, para que el poder de Dios intervenga, para que el poder de Dios sea tocando tu vida, necesitas pedirlo, pero también necesitas buscarlo. Paso número 3. Y vamos a las escrituras. Lucas capítulo 5, el verso 18 al verso 20. Lucas capítulo 5, el verso 18 al verso 20, dice la palabra de nuestro Dios. Sucedió que unos hombres que traían en su lecho a un hombre paralítico, aleluya, procuraban, gloria a Dios, llevarlo adentro, pero ellos no podían. Y dice el verso 19, dice la escritura, pero hallando por cómo hacerlo, dice, a causa de la multitud subieron encima de la casa y por el tejado la bajaron en el techo, poniéndola en medio delante de Jesús. Número 3, para recibir un milagro, amados hermanos, se lo insiste. Recuerde algo, dice la escritura que había un paralítico y había unos hombres que lo estaban llevando, pero por causa de la multitud donde estaba el maestro no podían llevarlo. Entonces dice la escritura que ellos subieron arriba de su casa, abrieron el techo y bajaron al paralítico. Entonces notemos algo, los milagros, la intervención de Dios, para que tú lo recibas y para que yo lo reciba, tengo que pedirlo. Para yo ver un milagro de Dios y recibirlo, tengo que buscarlo. Pero para yo ver y recibir un milagro de Dios, tengo que insistir, amados hermanos, insistir. Hay que perseverar en lo que tú pides, hay que perseverar en lo que tú buscas, y hay que perseverar. Señor Padre, aquí estoy, Dios mío. Tú no te das por vencido y tú estás esperando, puede llevarte un día, 2 semanas, 3 semanas, un mes, un año, pero tú sigues pidiendo. Padre, yo sé que el que cree todo es posible, yo sé que el que cree todo es posible, que todo lo que pidas orando y creyendo lo recibiremos, Señor. Y tú utilizas la promesa, la palabra de Dios, y estás presentándote ante Dios. Señor, aquí estoy esperando mi milagro, Dios mío. Aquí estoy, no importa el tiempo que me toque, pero aquí estoy esperando mi milagro, Señor. Hay que insistir, mi amado hermano, amigo, usted que me está escuchando. Para recibir un milagro hay que pedirlo, hay que buscarlo, hay que insistir. No hay que dejar de pedir, amados hermanos. No hay que dejar de buscar. Hay que insistir cada día con más vehemencia, con más fuerza, con más fe. Sin duda en su corazón, mi amado hermano y amigo, usted tiene que persistir hasta que usted reciba el milagro, hasta que usted reciba la intervención divina de Dios. Número 4, para recibir un milagro, para ver la intervención divina de Dios en su vida. Número 4, usted tiene que, amados hermanos, aprender a esperar. Y vamos a San Juan capítulo 5. San Juan, el libro de San Juan capítulo 5, el verso 3 y el verso 4, dice la escritura. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua.
porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Recuerda algo muy interesante, mis amados hermanos, habían ciegos, habían paralíticos, había mucha gente enferma que estaban esperando el movimiento de las aguas, porque la escritura dice que de tiempo en tiempo descendía, Dios enviaba un ángel del cielo y tocaba las aguas, y la persona, el primero que descendía, el que caía en las aguas, ese quedaba sano de cualquier enfermedad. Note algo muy interesante, que para recibir un milagro, para ver la intervención de Dios en tu vida, en cualquier circunstancia, en un familiar o en una situación económica difícil, para recibir un milagro tienes que pedirlo, tienes que buscarlo, tienes que insistir, pero tienes que, amados hermanos, notemos esto, esperar, hay que esperar. Pedimos, oramos, buscamos, insistimos, pero esperamos. ¿Por qué? Porque los milagros de Dios se esperan. Aleluya. Los milagros de Dios, para recibirlo hay que esperar. O sea que te va a tomar un tiempo. Señor, aquí estoy, Dios mío. Llega una semana, llega 15 días, aquí ya un mes, Señor, pero aquí estoy buscándote. No, Dios mío, no he dejado de pedirte. Aquí estoy insistiendo, Dios mío, a su milagro, toca ya, Padre Santo, rompe las cadenas, libera al cautivo, libera al oprimido, pero estás esperando. ¿Por qué? Porque Dios va a intervenir, amados hermanos. Dios va a intervenir en tu vida. Pero hay que estar esperando como este hombre. Dice la escritura que estaba esperando apenas el agua se agite, porque rápidamente alguien, el que estaba enfermo, el que ganaba, ese quedaba sano. Y para recibir un milagro, para esperar o ver la intervención divina de Dios en tu vida, necesitas esperar. Los milagros de Dios se esperan, aleluya, se esperan. ¿Quieres ver la intervención de Dios en tu vida? ¿Quieres ser tocado? Necesitas esperar. Esto, amados hermanos, no es instantáneo. En ocasiones Dios manifiesta su poder como Él quiere, conforme a su voluntad, pero hay que esperar, aleluya. Paso número 5. Para recibir un milagro o la intervención de Dios, intervenir en tu vida, necesitas recibirlo. Y vamos a 2 Reyes capítulo 5, el verso 10, el verso 11, está hablando de la lepra de Naamán. Yo le invito a que usted lo lee por asunto de tiempo. Amados hermanos, usted pueda revisarlo, pero dice la escritura que Naamán, él fue ante el profeta a que hiciera un milagro, que lo sanara, porque el que buscaba ser sanado. No, esto tengo otro principio. Aquí Naamán viajó una larga distancia para recibir un milagro. Pero notemos algo muy interesante, porque el profeta le dice, su banda, pégate 7 zambullidas en el Jordán. Y él dice, y no hay 3 ríos mejores que este, porque me manda allá. Y nota la escritura, dice que él se enojó en gran manera. Pero notemos algo, amados hermanos, los milagros de Dios se reciben, la intervención de Dios se reciben cuando Él quiere y como Él quiere. No es cuando tú quieres y no es como tú quieres, de la manera. ¿Por qué? Porque Dios decide cuando Él quiere intervenir. Cuando Dios quiere dar tu milagro, obrar o tocar en tu vida, Él lo va a hacer en el tiempo que Él crea conveniente, en el momento oportuno. No es cuando tú quieras, no es cuando yo quieras. Nosotros no podemos presentarnos ante Dios y exigir, decirle, Señor, ahorita yo quiero ahorita que tú me hagas el milagro. Yo quiero que ahorita tú sanes a esta persona porque he puesto mis manos. No, Señor, no, mis amados hermanos. Uno tiene que aprender a esperar. Uno tiene que aprender, amados hermanos, a recibir en el momento que Dios quiere intervenir. En el momento que Dios decide intervenir con su presencia, es el momento indicado, es el momento correcto y es la manera correcta cuando Él quiere. Entonces, los milagros de Dios se reciben. No asumas esta actitud de Naamán, que dijo, no, si hay otro río, ¿por qué no? Amados hermanos, él quería recibir un milagro, pero a su manera, a su forma, como Él quería, y no es como nosotros queremos, es como Dios quiere. Gloria sean dadas a Dios, alabado sea el nombre de nuestro Dios. Es cuando Él quiere, amados hermanos. Los milagros de Dios ocurren, pero hay que recibirlos en el tiempo de Dios, a la manera de Dios y a la forma de Dios. Bendito sea su nombre. Número 6, con esto estamos terminando, amados hermanos. Los milagros, la intervención de Dios en tu vida se los agradecen. Lucas capítulo 7, Lucas capítulo 17, el verso número 12 al verso número 19, Lucas capítulo 17,
El verso 12 al verso número 19 dice la escritura: al entrando él en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voces y se postró rostro en tierra y a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Y note algo muy interesante, el verso 17 dice: respondiendo a Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Dónde están? Amados hermanos, para ver la intervención de Dios, un milagro, y cuando tú lo recibas, tú tienes que ser agradecido. Hay muchas personas, amados hermanos, que hemos visto en las grandes campañas que se hacen. Dios sana a las personas, Dios libera a las personas, pero esas personas son ingratas. Esas personas no regresan a Dios. Esas personas ni siquiera van un día, aparecen por la iglesia. Son personas malagradecidas que a pesar de que Dios decide mostrar su poder, su gloria, su presencia, tocando la dificultad que para ti y para mí es imposible. Sin embargo, Dios, con su glorioso poder, hace imposible las cosas posibles. Entonces notemos algo: cuando tú recibas un milagro de Dios, cuando yo reciba un milagro de Dios, uno tiene que ser agradecido. Sea agradecido, amado amigo, amado hermano, cuando usted recibe un milagro. Cuando usted vea la intervención de Dios interviniendo en cualquier circunstancia o dificultad que tú tengas en la vida, sea agradecido. Si no tienes trabajo y te llega un trabajo, sea agradecido con Dios. Sea agradecido. Si tú eres sanado de alguna enfermedad que tú tengas, sea agradecido con Dios. Arrodíllate, cierra tus ojos en cualquier lugar y dile: Dios mío, gracias. Gracias, Dios mío, porque tú estuviste aquí, me ayudaste, me escuchaste y decidiste intervenir a favor mío. Sea agradecido para recibir los milagros de Dios. Uno tiene que pedirlos. Para recibir los milagros uno tiene que buscarlos, uno tiene que insistir, uno tiene que esperar, uno tiene que recibirlos, pero uno tiene que ser agradecido con Dios. Mis amados hermanos, mis amados amigos, Dios los bendiga, Dios los guarde. No se olvide que usted puede encontrarnos en nuestra página en YouTube. Vaya, visítenos, toque la campana.